Inicialmente pues se les envió la convocatoria bajo el título de la presentación del Plan General de Emergencia en atención al COVID-19. Sin embargo, hay varios puntos que tenemos que tratar, por lo cual vamos a iniciar para aprovechar bien nuestro tiempo el día de hoy. Esta es nuestra agenda y entonces más adelante, como verán, pues se va a incorporar la señora secretaria. Como primer punto vamos a tener la presentación del Plan General de Atención a la Emergencia del COVID-19. ¿Por qué es importante este tema? Algunos de ustedes han estado más involucrados directamente en la elaboración y coordinación de este plan en distintos momentos. Sin embargo, pues es un esfuerzo de gobierno y el cuerpo directivo de la institución debe conocerlo, pues ya saben que luego en distintos espacios en que nos movemos se nos consulta sobre las temáticas en las que está involucrada ese plan y particularmente esta que es el tema de la emergencia. Es fundamental que todos lo conozcamos y que tengamos pues los insumos para representar no solo a la institución, sino como funcionarios de gobierno en los distintos espacios, ¿verdad? Entonces, para esta presentación inicial, voy a dejar en el uso de la palabra al subsecretario Luis Mesa, quien desde la Subsecretaría de Planificación y Programación, pues ha liderado mucho el esfuerzo de elaboración de este plan. Entonces, por favor, ingeniero Mesa. Bien, un buen día para todos y todas, sean bienvenidos, bienvenidas. Voy a tratar de compartirles rápidamente el contenido y la estructura de este Plan General de Atención a la Emergencia COVID-19. La intencionalidad de esto es, por instrucciones de Despacho Superior, que como equipo de CEGEPLAN estemos enterados del esfuerzo que se viene haciendo y el liderazgo que la institución tiene en el marco de atención a la respuesta. Quizá valdría la pena comentarles como antecedente previo que inicialmente se formuló un programa de recuperación económica en coordinación con algunos actores claves como el Banguat principalmente, pero después derivado de la dinámica y la necesidad de dar atención y respuesta al tema de la emergencia COVID, se pensó que era más oportuno integrar un plan más amplio, de ahí el nombre Plan General, que permitiera ordenar y articular todas las diferentes intervenciones de las diferentes entidades que tienen, pues, digamos, un involucramiento más directo en atención a la emergencia, y es como surge entonces este Plan General de Atención. Y es oportuno pues que estemos conscientes de que CEGEPLAN ha tenido, pues como usualmente sucede, el liderazgo, digamos, ¿verdad?, de conducir este tipo de procesos, coordinando el accionar y la integración de las diferentes actividades de todas las entidades que acá están involucradas. Más que una presentación técnica, digamos, es más una presentación referencial, ¿verdad?, para que ustedes, como repito, tengan conocimiento de cuáles son, digamos, o cuál viene siendo el rol, ¿verdad?, el rol y la participación que como institución tenemos en este proceso. Han sido pues directrices del señor presidente, quien ha delegado y confiado en el liderazgo de la licenciada Keila y por supuesto el resto del equipo de trabajo para conducir este tipo de procesos. Entonces, la estructura del plan básicamente empieza, digamos, narrando o presentando todos los potenciales, digamos, los recursos que tiene nuestro país, pero también toda la adversidad, digamos, y todos los elementos que nos hacen vulnerables y frágiles, ¿verdad?, con poca capacidad de resiliencia para enfrentar esta crisis. Entonces, es un elemento ahí de, digamos, de diagnóstico en general del país. Los objetivos, eso es algo importante que quisiéramos que quedara claro en 2 o 3 palabras, ¿verdad? El objetivo general básicamente es, como les decía, ordenar una serie de medidas tanto en el ámbito social, económico y la parte de seguridad y ambiente. Y está orientado este plan a atender, digamos, o a proteger a las personas más vulnerables de nuestro país, ¿verdad? Las personas con mayor pobreza,
con mayor inseguridad alimentaria, personas del área rural, etcétera. Y básicamente está orientado a contener y prevenir que se propague este virus, y a reducir tanto los impactos sociales como también contrarrestar el impacto en la parte, digamos, de la economía de las familias, y además generar condiciones que permitan el resguardo, ¿verdad?, de la población en términos de seguridad ciudadana. Entonces, otro elemento importante es que se trató de focalizar las medidas en 3 acciones, ¿verdad? La parte social, la parte económica o el componente económico, y un componente complementario de seguridad y ambiente. Y el otro referente que es oportuno que todos tengamos en cuenta es que se hizo estos instrumentos, aparte de ordenar y articular toda esta serie de intervenciones, estos instrumentos fueron también un elemento importante de gestión y negociación en el Congreso de la República, y de estos instrumentos fue posible, digamos, incidir en la ampliación presupuestaria en 2 decretos. Para hacerlo un poquito participativo, ¿quién me dice que no sea de la subsecretaría? ¿Qué decretos se aprobaron en función de con apoyo de este instrumento, digamos? Decretos del Congreso de la República. ¿Perdón? 12-2020 y el siguiente, ¿verdad? El 13-2020. El 12-2020 tiene 3.6 millardos, 3.600 y pico de millones de quetzales, y el decreto 13, ¿cuánto? 11.000 millones de quetzales, 11 millardos. A este plan general de respuesta están involucrados entonces 14.000 millones de quetzales, y que ha sido posible pues gestionar e incidir en esa negociación política ante el Congreso de la República para que se pudiera conseguir esa ampliación presupuestaria. De hecho, eso implica obviamente una responsabilidad grande, el poder rendir cuentas, y no solo cuentas, sino resultados a la población de cómo se están dirigiendo y canalizando esos 14.000 millones de quetzales, principalmente a la población más necesitada y más vulnerable. De esa cuenta entonces es que ustedes van a encontrar en esos decretos y vinculados a este plan una serie de programas de emergencia. Y aquí particularmente está lo que le corresponde al Ministerio de Salud Pública, que por obvias razones es el que lidera y que en buena medida tiene la mayor parte de andamiaje para atender la emergencia, y habla de 800 millones de quetzales en el decreto 1220. 700 millones de quetzales es para el tema de equipamiento, remodelación y readecuación de hospitales, centros de servicios de salud, y también hay elementos de lo que se ha cuestionado también y que es un reto, el tema de las pruebas, ¿no? Masificar las pruebas. Y esto encaja en un fondo que se denomina el Fondo de Emergencia. Luego vamos a encontrar las medidas sociales, que hay diferentes programas de apoyo alimentario, hay 700 millones de quetzales que van a coejecutar MAGA y MIDES. Esto está dirigido en asistencia alimentaria a la población, programas de agricultura campesina, programas de bono familiar. Se van a ampliar, si no tengo mal el dato, cerca de 13.000 adultos mayores en el programa de adulto mayor. Y hay un tema importante que es una ampliación a los fondos del INDE para poder seguir subsidiando la tarifa social, ¿verdad? Y que las personas con un consumo menor a 200 kilowatts puedan seguir pagando, digamos, esa cuota subsidiada. También tenemos otros fondos, ¿verdad?, a cargo del Ministerio de Educación, del MIDES con transferencias monetarias, Mineco, que va a administrar, bueno, hay un rol importante de Mineco en función de cuidar la especulación, el acaparamiento y toda esta distorsión de mercado y precios, para que pues las personas no dejen de tener acceso, ¿verdad?, a la canasta básica principalmente.
Y también hay algunos programas importantes dirigidos al sector, digamos, lo económico, que están orientados a otorgar préstamos o créditos a MIPYMES y a medianas empresas, ¿verdad? A través del Ministerio de Economía y con la coejecución del Crédito Hipotecario Nacional, el famoso bono de protección al empleo, además de otros fondos especiales destinados a financiamiento. El Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa pues tienen un rol acá con su fuerza operativa, resguardar la seguridad ciudadana de la población a través de diferentes operativos y acciones, ¿no? También Ministerio de Relaciones Exteriores junto al Ministerio de Ambiente pues lideran algunas actividades importantes como ha sido el control de fronteras o el tema de atención, recepción y digámoslo así, el manejo de los paisanos que vienen retornados, ¿verdad? El tema de migrantes y todo eso para evitar justamente la disipación de este virus. Esto es el resumen, digamos, del decreto 1220, los 3.6 millardos de quetzales y los diferentes ministerios y las asignaciones que han recibido. Justamente hoy por la mañana con compañeros del equipo de la subsecretaría estamos ya diseñando y reenviando por la tarde un instrumento que permita a estos ministerios, una herramienta que permita llevar cuenta y registro del avance físico y financiero de esas acciones, porque creemos que es oportuno y va a ser importante, como les decía hace un momento, rendir cuentas e informar de qué tan eficientes y efectivos estamos siendo con el uso de estos recursos en respuesta a las necesidades de las personas, ¿verdad? Y acá está el decreto 1320, que son los otros 11 millardos, que esto, como ustedes pueden ver, aquí se focaliza más en 4 entidades, ¿verdad? A través de los bonos y los fondos de crédito y de asistencia, digámoslo, monetaria. Es otra forma de verla en gráfica, ¿verdad? En gráfica de pie, las asignaciones. Me imagino que habrá forma de compartir esta presentación para que todos tengan pues oportunidad de conocer a más detalle las asignaciones y el destino de estos recursos. Bien, solo para que tengan también conocimiento ustedes, el decreto 1220, artículo 19. En el marco de esta contingencia, el decreto 1220, artículo 19, establece la ampliación, ¿verdad?, del cómputo de los plazos de entrega o de cumplimiento de ciertos compromisos. Y entonces se establecen 3 meses, un plazo de 3 meses de prórroga para que todos los compromisos o procesos administrativos pues puedan tener esa holgura y poder presentarse oportunamente. Sin embargo, también se establece en ese artículo que esa prórroga beneficia, digamos, a todos los plazos administrativos, a excepción de aquellos plazos que están establecidos en la Constitución de la Política de la República. Particularmente encajaría en ese formato, digamos, lo que es la conformación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, que como ustedes saben tiene fechas críticas, es decir, el 2 de septiembre ese anteproyecto de presupuesto debe haber sido integrado por el Ministerio de Finanzas y trasladado al Congreso de la República, y el Congreso de la República tiene al 30 de noviembre para aprobar o improbar esta propuesta. Entonces hay un ciclo presupuestario que depende de las fases previas, y entonces lo que ustedes ven acá es en la parte de abajo cuáles serían las fechas o los plazos que están establecidos en ley y que nos compromete, porque de alguna manera también somos corresponsables en todo este proceso del ciclo presupuestario. Y si literalmente las instituciones, el sistema de consejos de desarrollo e incluso las municipalidades, literalmente se toman esos 3 meses tal cual está establecido en la norma, pues compromete, ¿verdad? Porque digamos que consume espacio de tiempo que nos dejaría muy poco margen para que desde el SNIP
hablando del sistema de consejos de desarrollo y hablando de los PEIPOM de las instituciones para poderlo trasladar a tiempo al Ministerio de Finanzas e integrar la propuesta de presupuesto. Entonces lo que ustedes ven acá básicamente, como les decía, es en la parte de abajo cuáles son los plazos ordinarios y cuál es la propuesta que estamos tratando de incidir, de exhortar a las instituciones, porque en términos, digámoslo así, taxativos, si vale el término, pues ellos tienen 3 meses hasta, ¿verdad? Sin embargo, estamos haciendo desde la Subsecretaría de Inversión para el Desarrollo y desde Planificación y Programación ese esfuerzo o esa incidencia para que las instituciones puedan cumplir lo más antes posible con la entrega de sus planes y con la entrega de sus presupuestos, ¿verdad? Para que el ciclo presupuestario no se detenga. Entonces, lo que estamos proponiendo es de que los PEIPOM-POA se puedan entregar. La fecha ordinaria es el 30 de abril y estamos proponiendo que se entreguen por lo menos a finales de mayo o antes, para que en julio pueda SEGEPLAN integrar toda la propuesta de los planes institucionales y entregarla a tiempo. Y por parte de inversión para el desarrollo, el ciclo de inversión principalmente de los consejos de desarrollo ya arrancó. En abril debiésemos haber recibido la propuesta de inversión de los CODEDES y luego pues subirlo a nivel del COREDUR, de los consejos regionales y luego al Consejo Nacional, etcétera. Hay toda una secuencia y lo que se está planteando es de que para el 15 de julio podamos tener ya integrada la propuesta de inversión del sistema de consejos y que Finanzas pueda entonces hacer la integración también correspondiente y trasladarlo al Congreso, ¿verdad? Que el Ministerio de Finanzas pueda entregarlo al Congreso en la fecha 2 de septiembre, que es un plazo constitucional que ya les decía. SEGEPLAN tendría que cumplir el 15 de octubre, también con la entrega del Plan de Inversiones Públicas, el famoso PIP, y cerrar este proceso el 30 de noviembre, que es cuando el Congreso tiene por último plazo la aprobación del presupuesto del Estado del ejercicio 2021. En suma, lo que está acá, en resumen, es los plazos ordinarios y las propuestas que estamos tratando de manejar con las instituciones o con las diferentes entidades responsables, de tal manera que hacia finales de este año podamos contar con el presupuesto 2021 aprobado de manera oportuna. Eso sería a grandes rasgos. Y recapitulando nada más de que SEGEPLAN ha tenido un rol importante en este proceso, ¿verdad? Y que ustedes estén enterados y que sepamos que también vamos a seguir acompañando el proceso de seguimiento e implementación tanto del programa de recuperación económica como del plan general de respuesta a la emergencia COVID. Eso sería de mi parte. Gracias, subsecretario. Realmente la importancia de este tema de los plazos, ¿verdad? Ustedes es porque está muy presente en las unidades ejecutoras y las instituciones el tema de que el decreto dio una prórroga y entonces están solicitando que van a entregar sus instrumentos de planificación, de inversión y otros hasta dentro de 3 meses o más. Pues nuestra función es recordarles que el plazo de presupuesto es un plazo que está establecido en la Constitución. Entonces, hay una fecha en la cual se debe presentar el anteproyecto de presupuesto al Congreso y ese plazo no está prorrogado y entonces tenemos que cumplir con el proceso que lleva toda la planificación. Si bien pues estaremos en la disposición de seguir atendiendo y etcétera, pero hay que exhortar a nuestras contrapartes a que cumplamos con los plazos ordinarios para que se pueda hacer un buen anteproyecto de presupuesto y que este año pues sí tengamos una aprobación presupuestaria, ¿verdad? Que ya saben que es fundamental. Entonces, para que todos estemos presentes que esta es nuestra posición institucional, el día de hoy esperamos va a salir una circular a las instituciones de parte de la secretaria en las que se les reitera estas disposiciones y pues se las haremos llegar a ustedes también si lo necesitan para reforzar ese punto con alguna contraparte. Siguiendo con nuestra agenda y para hacer eficiente el tiempo, a menos que alguien tenga alguna consulta sobre este tema, ¿no?
Yeli. Gracias. Solo la consulta es, entonces, el plazo establecido para la entrega del PEI-POA es 30 de mayo. Seguimos tratando que sea 30 de abril, pero si quieren mejor. Sí, el plazo de ley es 30 de abril, con base a la ley orgánica del presupuesto. Y el artículo 19, decreto 1220, establece 3 meses. O sea, ahí no hay pierde. Lo que no estamos proponiendo fechas, estamos sugiriendo, instando, exhortando a las instituciones. En esos términos va a salir la circular a la que hace referencia Margarita, para pedirle a las instituciones que no se tomen esos 3 meses para no poner en riesgo todo el proceso. El 30 de mayo es una referencia meramente, pero mejor si es 15, mejor si es 20, mejor si es antes. Pero no podemos nombrar fechas, porque el plazo del decreto 1220 dice literalmente 3 meses, ¿verdad? Entonces no hay una fecha, es batallar con la negociación, con la incidencia. Algunos ministerios como salud tienen, digamos, más carga de trabajo en este tema, por lo tanto habrá que tener cierta consideración. Ministerio de Cultura y Deportes, digamos que no tiene mayor involucramiento en COVID, en atención a la emergencia, y no debiera de tener mayores, digamos, elementos que retrase la presentación de su PEI. En otras palabras, se va a tratar de atender de manera diferenciada a cada ministerio con todo el personal de enlace, ¿no? Pero no hay una fecha, es cuestión de incidir y negociar y tratar de completar lo más antes posible la recepción de estos instrumentos. Gracias, licenciado. Gracias, subsecretario. También de esto, pues vale la pena mencionar que pues el señor presidente le ha dado el visto bueno a SEGEPLAN para que sigamos con nuestras fechas ordinarias, instando a las instituciones a cumplir con las fechas ordinarias por la importancia del proceso de plan presupuesto, ¿verdad? Bueno, en nuestro siguiente punto tenemos una intervención por parte de la directora de Recursos Humanos que nos va a trasladar una información importante en cuanto a la gestión de personal en las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos actualmente. Así que, por favor. Secretaria, subsecretarios, señores directores, buena tarde, deseo se encuentren muy bien. Respecto al tema de gestión de personal, para los casos especiales que se necesita que las personas acudan al llamado especial, al llamado oficial, y así como los casos de las personas que son considerados como vulnerables, queremos informarles que existe un procedimiento establecido basado en las disposiciones presidenciales. Ustedes pueden acudir a la Dirección de Recursos Humanos, que será un gusto atenderles. Además, aprovecho la ocasión para informarles que el proceso puede variar en cualquier momento porque el mismo está vinculado a cada disposición presidencial que se da cada semana. Gracias. Muchas gracias a la licenciada Díaz. Continuamos con nuestro siguiente punto, que tenemos el tema de tecnología, que también por las circunstancias en las que nos encontramos, pues sabrán que hemos tenido mayor necesidad de algunas herramientas y mecanismos. Entonces, para eso dejo en la palabra al administrador general, que nos va a contar un poco más sobre este tema. Por favor. Gracias, buenos días. Vamos a necesitar la colaboración aquí del ingeniero Obando. Miren, la intención de presentar este punto en particular es derivado de ciertas situaciones que hemos estado viendo aquí en la SEGEPLAN. Cuando inició esta pandemia, el número de personas que estaban asistiendo a la SEGEPLAN bajó considerablemente y a la fecha pues tampoco es el 100% de las personas las que están asistiendo, pero ha estado incrementando día tras día. Tenemos claro en la administración que todos estamos al llamado y que si tenemos que tener una actividad importante acá en la Secretaría, pues tenemos que asistir. Pero también hay herramientas que nos pueden ayudar a que las personas no deban de asistir. Yo recuerdo muy bien una de las últimas presentaciones del señor presidente. Él enfatizaba, pero profundamente, el tema de personas mayores de 60 años.
Y entonces las personas mayores de 60 pues deberían de no salir de sus casas. Creo que la situación lo amerita. Por otro lado, ha habido durante varios años en el tema de tecnología una discusión si realmente el trabajo en casa es efectivo o no es efectivo. Y hay personas que han querido implementar el trabajo en casa y pues el área directiva ha rechazado un poco ese tema por el riesgo de que las personas realmente en su casa no vayan a hacer el trabajo. Esta pandemia le da la oportunidad al mundo que realmente validemos si esa es una forma de trabajo eficiente o no. Ahorita estamos como que más obligados a buscar ese distanciamiento y no podemos perder los resultados. Con el apoyo aquí del ingeniero vamos a hacer una demostración de cómo es que se usa esta herramienta que está instalada en la CGPLAN. El último dato que tengo es que menos del 50% de las conexiones que se pueden hacer por medio de esta herramienta se están utilizando. Afortunadamente ya lo estamos utilizando, ya hay personas que están haciendo el trabajo en casa utilizando esta herramienta. Pero el ejercicio y el ejemplo que les queremos mostrar es para que ustedes lo vuelvan a evaluar. Y si tienen algún colaborador, algún servidor público que está asistiendo y ustedes ven que sería factible que lo hiciera desde su casa, pues los invito a reconsiderar esas decisiones. Adicionalmente, quiero aclarar que esta herramienta sí requiere que la persona en su casa cuente con al menos 2 recursos. Uno es una conexión a internet y el otro es una computadora. ¿Por qué hago la aclaración? Porque pues lamentablemente no estamos en una situación en la cual nosotros podamos proveerle esos recursos a la persona en su casa. Tendríamos que pues llegar a un acuerdo, como todo lo que está pasando ahorita dado el COVID, tenemos que llegar a consensos. Las personas deberían de estar dispuestas a brindar pues si tienen internet en su casa, si tienen una computadora, a ponerla a disposición para evitar el tener que salir de sus casas, ¿verdad? Esta parte es importante porque tampoco la intención es que después se ponga como pretexto que nosotros debimos haber brindado también esos insumos y está fuera del alcance de lo que podemos hacer en este momento. ¿Ya vamos ahí, no? Tal vez en lo que el ingeniero termina acá de prepararse, quisiera aprovechar si alguien tiene alguna duda de lo que estamos conversando o alguna inquietud que le salga derivado del tema. Está muy claro. ¿O no se entendió nada? Bueno, lo que está haciendo aquí Norman es que está configurando su computadora. Esta computadora no está conectada a la red de CGPLAN, ¿verdad? Es como cualquier portátil que tendríamos nosotros en nuestras casas o una computadora de escritorio. Y adicionalmente tiene su teléfono celular. Los teléfonos celulares ahora tienen la capacidad de compartir internet. Entonces él va a configurar su celular para que le brinde una conexión inalámbrica y va a conectar su computadora a esa conexión inalámbrica. Eso es algo que podemos hacer muy bien. De hecho, en el área de recursos humanos sí tenemos un caso de una persona que pues tiene bastantes padecimientos pulmonares o ha tenido en el tiempo por alergias y él sí manifestó su temor a tener que venir a la CGPLAN a hacer sus tareas. El puesto de él es un puesto importantísimo para todos nosotros porque si él no hace su parte la planilla no sale, ¿verdad? Entonces, esta era una situación un poquito complicada para todos porque, bueno, respetando la salud de la persona, él no debería venir, pero las implicaciones de que él no haga su trabajo eran bastante grandes. En esa excepción, sí le proveímos a él de una computadora de la Dirección de Sistemas y un teléfono. Justo el ejercicio que va a hacer el ingeniero Obando es lo que esta persona está haciendo en su casa. Y ya puede atender ahora sus actividades laborales sin salir de casa.
SGPlan apoya al personal para que pueda trabajar de forma remota desde casa. Para esto deberás tener conexión a Internet y tu computadora. A continuación te mostramos los pasos que debes seguir para lograr una óptima configuración de la red privada virtual VPN, la cual te da mayor nivel de protección y privacidad al ingresar a tu cuenta de usuario en la red de SGPlan. Ingresa al sitio de FortiClient en la siguiente dirección y descarga el cliente para el sistema operativo. Una vez descargado, busca el software en la ventana de descargas y realiza la instalación del programa. En la ventana del asistente de instalación, acepta el acuerdo de licencia y da clic en Next. Selecciona el acceso seguro remoto y da clic en Next. La instalación se realizará en la carpeta de archivos de programa, donde se alojan las aplicaciones adicionales para Windows. El asistente de instalación estará listo para comenzar con la instalación del software. Da clic en Install para terminar la instalación. El asistente se cerrará al terminar este proceso. Al finalizar la instalación se abrirá la consola del cliente para que continuemos con la configuración del software. Dirígete a la sección de acceso remoto y selecciona Nueva conexión VPN. Selecciona VPN IPsec y lo llenamos con los siguientes datos. Nombre de la conexión, VPN SGPlan. Descripción, VPN-SGPlan. Gateway remoto 190.111.1.19. Método de autentificación. Clave precompartida. Autentificación. Y guardamos la configuración. A continuación, ingresamos el nombre de usuario y la contraseña asignada. Una vez que se ha establecido la conexión en la ventana Ejecutar, podemos llamar al escritorio remoto hacia la PC. Una vez abierta la ventana de conexión a escritorio remoto, colocamos la dirección IP, el usuario y la contraseña correspondiente. Con esta configuración lograrás una conexión a la red de SGPlan para mantener la seguridad y la confidencialidad de la información. La computadora que vamos a accesar debe de estar encendida. También los ingenieros acá nos apoyan para que las computadoras no se apaguen, que se van a un descanso, como suele suceder. Bueno, él está ahorita en su computadora, es como que Norman estuviera en su escritorio, está entrando a su cuenta de correo desde el programa que está instalado en su computadora. Si él entra al explorador, va a ver los archivos que él tiene. Si él dejó a medias un documento el viernes y entra el sábado en su casa, lo puede continuar, si quiere trabajar los sábados. ¿Por qué queremos presentar este ejercicio? Si todo lo que yo tengo que hacer es trabajar con la computadora que tengo asignada en la SGPlan, si no tengo que ver un documento, si no tengo que firmar un documento, lo puedo hacer remoto. Y puedo llegar al extremo de, bueno, yo necesito 10 documentos que están impresos. Bueno, vengo, los escaneo, los subo a una carpeta de mi equipo local y después entro desde mi casa y ya los puedo usar escaneados. Sí tenemos que tener cuidado con la salida de los documentos. Una de las disposiciones que puso la ONSEC para el trabajo en casa es que se verificara que la información no corriera riesgo y que la información documental no debía de salir de las entidades. Si se llegara a dar ese extremo, tendría que ser bajo la autorización de las personas responsables. Recuerden todo el problema que se podría traer una persona si llega a perder un documento público, ¿verdad? Bueno, creo que la demo está bastante buena, felicito ahí al ingeniero, es una buena demo. Y los exhorto nuevamente a que ustedes analicen si alguna de las personas o incluso ustedes en algún momento pueden hacer este tipo de comunicación remota. ¿Dudas al respecto de la comunicación? ¿No?
¿Estamos? Tal vez lo último que se me olvida. No me importa si esa computadora es de última generación o es una computadora antigua, si corre rápido o lento los programas, no importa. Lo que realmente está sucediendo aquí es que esa computadora solo está pintando la imagen de la computadora que está en la oficina de Norman. Si Norman tuviera que hacer un trabajo de diseño, como por ejemplo lo hacen en Territorial, que ahí tienen software sofisticados para hacer información georreferencial, y obviamente ese equipo tiene una potencia muy distinta a la de cualquier otro equipo, no importa, porque el programa se va a ejecutar en esa máquina y va a correr a la velocidad de esa máquina, aunque yo de este lado estoy usando otro tipo de computadora que no tenga las mismas características. Hago la aclaración porque algunas veces esa es la duda que yo tengo, no es que la computadora de mi casa es viejita, entonces voy a trabajar, pero voy a trabajar lento. Con esta tecnología no. Otra cosa es que ustedes se lleven sus documentos y los abran en su computadora. Ahí sí dependen totalmente del tipo de equipo que tenga cada uno de los servidores en sus casas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Ingrid. Sí, la parte que no vimos es que él está conectado con el internet de su celular. Si yo tengo una conexión de internet fija en mi casa, puedo usar esa conexión. Si no, puedo usar también el celular, ¿verdad? Y el consumo no es tan alto, porque como les repito, lo único que está haciendo esta es pintando la pantalla, ¿verdad? Bueno. Carlos, una consulta, esto puede ser de doble vía, en el sentido que entiendo que es de conectarse de casa a la máquina de CGPlan. Si hubiera alguna necesidad que de aquí conectarse a la de casa, si ya existe esa conexión VPN, ¿se puede hacer? Voy a responderlo de forma amplia. Como tecnología, sí existe. Acá en CGPlan no se ha implementado y en general ese trabajo en casa que se implementa en oficinas no requiere que yo me pueda conectar de la oficina hacia la casa, ¿verdad? Ese tipo de conexión generaría otro tipo de gastos del lado de la persona que lo va a usar. Acá el único que está corriendo con los gastos de software es CGPlan. Lo único que requiere es que tenga una computadora con Windows, y creo que Windows puede ser otro, pero Windows es lo mínimo, y conexión a internet. Gracias, Carlos, por la información. Mi duda o pregunta va en línea si hay algún plan de contingencia en caso el sistema central fallara y estuviera uno trabajando algún documento y que eso no se pierda, o la consulta que quisiera hacer, porque eventualmente se dan situaciones en las que los sistemas comienzan o por alguna razón se caen, ¿verdad? Uno ya no puede trabajar, tiene que esperar. Por ejemplo, ahorita que usamos aplicaciones, no sé si todas la misma, pero a mí de parte de informática me instalaron una aplicación para que desde mi casa pueda acceder a mis correos, ¿verdad? de CGPlan, que entran a CGPlan, pero me ha sucedido que en algunos momentos algo pasa en el sistema, no sé si es servicios de internet, si es la aplicación que estoy usando o qué está pasando, pero ya no se puede acceder, se queda fuera uno y ya no puede entrar. Hice consultas con algunas otras personas, directores de la subsecretaría, y me han comentado que les ha sucedido lo mismo. Entonces hay que esperar, dice, y a veces en el día se cayó, ya no puede uno ingresar y tiene que esperar hasta al día siguiente. Entonces mi pregunta va en esa línea, si hay algún plan de contingencia para una eventualidad, pues, de que el sistema central acá tenga, pues, se interrumpa y no podamos entonces acceder o continuar con un trabajo que se está realizando. Una conferencia virtual, por ejemplo, es importante, ¿verdad? Y no sé, todos estos aspectos. Sí, le voy a solicitar al ingeniero Aguilar que responda a esta pregunta, porque esa sí es específicamente del área de sistemas y él tiene más conocimiento de cómo está implementado acá los temas de contingencia.
Buenas tardes, colegas. Con respecto a la consulta, como sistema de la información, sí tenemos contingencia del lado de los servicios de Internet. Sí, pues hemos tenido un poquito de dificultad en el servicio por cambio de proveedor. Creo que he pasado algunas comunicaciones generales. Lo que expone el licenciado es que estamos usando una plataforma como Zoom. Y Zoom tiene algún inconveniente porque es una plataforma pública, que no somos pues, la única institución que lo está utilizando. En algunos momentos los servidores de Zoom como tal colapsan. Todos los archivos que ustedes trabajan desde su computadora y están dentro de nuestras carpetas compartidas, están dentro de un servidor que le hacemos backup periódicamente. Esas son las contingencias sobre los documentos. Sobre el servicio de Internet de sus hogares, si no pudiéramos nosotros tener una contingencia. Sobre el servicio de Zoom y algunos otros servicios como WhatsApp o servicios que son de terceros, tampoco podríamos tener una garantía de que no colapsen en algún momento del día. Entonces, pero toda la documentación que ustedes trabajan desde sus máquinas sí está resguardada. Gracias, Eric. En el ejemplo que dimos, al volvernos parte de la red interna, digamos que ya el riesgo que hay de falla entre haber venido a la oficina o haberme quedado en la casa, se reduce a la conexión de Internet propia. Seguramente, si en algún caso empiezan a usar este tipo de comunicación y esa conexión de Internet no es fiable, van a tener inconvenientes en trabajar. En ese caso extremo sí deberían de venir. Yo tengo más o menos un mes de estar usando una conexión VPN que me brindaron en sistemas. Afortunadamente no he tenido mayor contratiempo en usar las herramientas locales. El Internet que tengo es de una de las casas comunes de acá de Guatemala y se ha comportado normal. No tuve que requerir un Internet con mayor ancho de banda para poder utilizarlo, ¿verdad? Las herramientas que menciona Eric se han incrementado su uso a nivel mundial. Esas están colapsando en algunos momentos porque la demanda incrementó. La mayoría de personas están ahora utilizando esas comunicaciones remotas, como en el caso del WhatsApp y Zoom. No sé si con esto aclaramos un poco su duda, licenciado. Tuviera el conveniente ahí de que, ¿verdad? Entonces, no es tanto con los servicios particulares que uno tiene de Internet, ¿verdad? O aplicaciones para las reuniones virtuales, aunque es importante, sino hablaba más de plan de contingencia en caso del servidor central pues tuviera algún problema y sí, uno tiene un requerimiento de trabajo urgente, lo está haciendo, pero ya no puede continuar, ¿verdad? Ese es el tema. O sea, si hay algún plan de contingencia para poder inmediatamente uno reaccionar y atender la solicitud que se está planteando. Ya, ahorita el tema está en backups para poder reaccionar. El inmediatamente siempre va a estar amarrado a nuestro plan de contingencia, ¿verdad? Hay unos sistemas de recuperación de desastres que entiendo que acá en Segeplan se están implementando y hay un centro alterno que se va a poner en Petén. Cuando lleguemos a ese nivel, sí vamos a llegar a un plan de recuperación que es el que se empezó a implementar a raíz del 9/11 en todo el mundo, que es, bueno, se arruina el centro de cómputo primario, que podamos seguir utilizando uno segundo y tener continuidad de servicio, ¿ya? Entiendo que ahorita estamos en el proceso y tenemos sí sistemas de backup que nos aseguran que aunque nos lleve unas horas, podemos reiniciar con otros equipos. Eric, ¿quiere ampliar ahí la información? Perdón, bueno, no sé si entonces entiendo la pregunta, Alic, si el plan de contingencia va sobre la parte de soporte o la parte de la estructura informática. Sí tenemos contingencia en la parte del soporte técnico a la hora de cualquier requerimiento. Y tenemos, pues como les comentaba hace un momento, soporte y garantía de la continuidad de los servicios redundantes institucionales. Como bien lo menciona el Inge Carlos, de la parte de sus hogares sí no tenemos esa contingencia. Pero desde lo que es interno en Segeplan sí estamos cubiertos en tanto el servicio de Internet es redundante,
servicio de contingencia en apoyo de soporte técnico, incluso hasta para ir a sus hogares si en algún momento requieren del lado de sobre la conexión, ¿verdad? La VPN. Toda esa parte pues lo hemos puesto de acuerdo con el ingeniero Carlos y hemos logrado pues tener un plan, todo de contingencia. No sé si por ahí va toda la parte de contingencia ya a la hora del soporte. Sí, yo me imagino que el licenciado lo pregunta porque como él viene de la banca, ahí hay muchos programas de recuperación de desastre, lo cual duplican el centro de cómputo, ¿verdad? Eso me da pie para hablar de el otro tema. El otro tema que me pidieron es que les informara cómo va el avance de mejoras tecnológicas que estamos teniendo en CGPlan. Y entonces voy a empezar por un cambio que vamos a implementar que va a iniciar en el mes de julio, y es el cambio con el sistema de correo. El sistema de correo que tenemos ahorita funciona en una máquina que está instalada en nuestras oficinas. Ahí, ante su pregunta de qué pasa si se me arruina la máquina donde está el correo, la situación que tendríamos que enfrentar es que tenemos que levantar un nuevo equipo, agarrar el backup del correo que tengamos más reciente, instalar ese sistema en el nuevo equipo y volver a arrancar. Con esta adquisición ya estamos buscando una mejora en el tema de innovación. Este correo ya no va a estar instalado en las oficinas de CGPlan. Este es un correo que va a estar, como comúnmente se menciona en informática, en la nube. ¿Qué significa en la nube? Que hay un centro de datos que está en algún lugar del mundo, que para ponerle un nombre puede ser Google o puede ser Microsoft quien lo administra, y es en esos lugares donde residen la información del correo. Eso le da muchas ventajas a los usuarios. Que levante la mano el que no dejó encendida su computadora y que cuando le avisaron que le enviaron un correo y entra a su celular ya no lo puede ver, porque como le dicen tradicionalmente, el correo ya bajó a la computadora. Entonces tienen que venir a la oficina y solo aquí lo pueden ver. Y todos tienen correo de Gmail, y el correo de Gmail lo pueden ver en el teléfono, en una computadora. Se van de viaje y entran a una computadora en donde anden de viaje y entran a su Gmail, compran una tablet nueva, le configuran el Gmail y todo el tiempo está ahí su información, ¿cierto? Este nuevo correo va a funcionar de la misma manera. Ustedes ya van a poder accesarlo desde distintos lugares. Eso da mucha flexibilidad. Y en temas de desastre, de recuperación de desastre, es mucho más infalible que nuestro modelo actual. Los centros de datos donde instalan estas aplicaciones tienen varios centros que replican la misma información, entonces si se cae uno, nos atiende otro. Por eso rara vez a ustedes les va a pasar que Gmail deja de funcionar. Lo mismo va a pasar con nuestro correo. Otro tema que va a arrancar en el mes de julio es el equipo de cómputo. Ya vienen nuevos equipos para completar la renovación de equipos que se había planteado desde el año pasado. Solo les recuerdo que esto va con el presupuesto 2020, que es el mismo de 2019. Entonces, el crecimiento de las computadoras pues va a estar limitado a lo que ese presupuesto tiene. Y se van a adquirir nuevas licencias de las herramientas de oficina, Excel, Word. Vamos a poner, en algunas computadoras ya está la nueva versión, pero tenemos todavía equipos que están corriendo con las versiones antiguas. Entonces, con el afán de proveer herramientas de punta y que todos ustedes puedan estar manejando la misma versión, se está adquiriendo también estas licencias, que eran parte del proceso del año pasado. Hay otros procesos que se están trabajando en estos meses que van orientados al edificio anexo. Entonces estamos buscando que cuando se lleve a cabo la implementación de este edificio, se cuente también con un mejor equipo para las personas que se van a instalar ahí. Todos estos procesos se espera empezar su implementación el mes que viene y finalizarlos entre el mes de julio o agosto, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda con este tema de tecnología o algún requerimiento que vea
que se ha ofrecido y que no se haya informado en este momento. ¿Estamos? Bueno, les agradezco. Licenciado. Aprovechando el tema y la oportunidad, porque también, digamos, los celulares, como dijo hasta al principio, son útiles, ¿verdad? Como estaban demostrando ahí que se estaba utilizando el celular. Y pues yo, por la dinámica que tiene la Secretaría en cuanto a trabajo y consultas que tiene que hacer, he visto que algunos tienen sincronizados sus teléfonos hasta para ver la calendarización de reuniones y etcétera, algunas cosas por ahí. Entonces yo he tratado de que me sincronicen el teléfono, pero no sé cuál es el problema desde el punto de vista tecnológico, porque dicen que por ser un iPhone no lo pueden sincronizar. Entonces yo aprovechando la oportunidad, si esto es posible, pues, porque no sé, iPhone es muy común ahora y me han dicho que por ser iPhone y no encuentran cómo sincronizarlo para que yo pueda estar ahí consultando por lo menos mi programación de reuniones. Ok, vamos a revisar el tema. Con la nueva licencia de correo creo que el problema va a ser menor. No tengo el contexto de la situación, pero me atrevería a pensar que por el modelo de correo que tenemos nosotros es que se está dificultando esa conexión. Entonces, al cambiar estas licencias al nuevo modelo, vamos a evitar también ese problema. Pero lo vamos a revisar con el ingeniero Aguilar y le informamos. ¿Cómo están? Ya tienen bastante calor, ¿verdad? Voy a tratar de utilizar las 3 Cs, claro, conciso y concreto. Y después vamos a cerrar con las palabras de la secretaria para hacer un resumen de esta actividad que vamos a tratar de hacerlas más seguido, porque sabemos que es importante que ustedes estén totalmente sabidos de lo que está pasando en la Secretaría en los puntos más importantes. Entonces, como primera parte, les quiero hacer una pregunta. A ver, Nancy, para ti, Nancy, ¿qué es un servidor público? Es una persona que está orientada a ayudar a las demás personas del país, que vela por el bien común, que trabaja para el país, para mejorar las condiciones de los habitantes. Gracias, Nancy. A ver, un caballero. Alejandro, ¿qué piensas que es un servidor público? Sí, de igual manera que sirve al país, pero principalmente que devenga un salario proveniente de fondos del Estado. Ok. Nosotros nos dimos la tarea ayer de mandar una pequeña encuesta, así muy light, a algunos trabajadores de la CGPLAN. Y quiero ponerles un rápido bosquejo de qué piensan ellos. Estas son como las cualidades que debe tener un servidor público. Y les quiero decir que como experiencia propia, a mí me tocó trabajar muchos años en el sector privado y ahora que estoy de este lado, les digo que ser un servidor público es mucho más completo, porque cuando tú trabajas en una empresa, solo le sirves a una parte del grupo directo de la empresa, de los clientes, de los accionistas, de tus propios compañeros de trabajo. Pero en el gobierno tú le estás sirviendo a los 17 millones de habitantes y creo que eso es de sentirse muy orgullosos de que ustedes puedan tener esa oportunidad de trabajar en una secretaría que tiene tanta influencia en toda la población, ya que tenemos una relación directa, o sea, somos el brazo derecho, izquierdo y todo del señor presidente y creo que eso nos debe de hacer sentir muy orgullosos. En base a eso, nosotros les preparamos una primicia. Vamos como parte del ser humano necesitamos estarnos innovando constantemente para sentirnos más identificados, para crecer profesionalmente, para motivarnos también. Entonces, en los próximos días ustedes van a ver que les vamos a estar empezando a mandar mensajes de esta nueva campaña que vamos a lanzar, que creo que ahorita que pasó este momento de emergencia en todo el país, nos dimos cuenta de la importancia de nuestro trabajo en el país. Ustedes vieron al ingeniero Mesa cuando estaba presentando
todos los proyectos que se desarrollaron internamente en la CEGEPLAN y que básicamente aquí nacieron, ¿verdad? El liderazgo de la secretaria y de algunos directores, pues se hizo todo ese gran esfuerzo para apoyar a las familias vulnerables. Y en base a eso nosotros queremos que todos nos sintamos bien orgullosos de ser servidor público y más ser de CEGEPLAN. Entonces desarrollamos este concepto de que lo vamos a estar utilizando y este concepto no solo se queda ahí, sino vamos a estar utilizando frases que van asociadas a esto, ¿verdad? El trabajo en equipo, con trabajo, pasión y excelencia. Y por último, lo que es este icono, que lo vamos a dejar un poquito más de último porque sabemos que con las manos pues ya no las podemos utilizar tan libremente. Pero queremos que ustedes se involucren, que sean los líderes de sus equipos para que nos ayuden a cascadear toda esta información, porque necesitamos estar bien motivados para esta época tan dura que estamos viviendo en todos los ámbitos de las instituciones. Por último, vamos a utilizar diferentes herramientas de comunicación, videos cortos, vamos a entrevistar a algunos empleados que sabemos que son líderes y que tienen un buen mensaje para todos nosotros. Los GIF animados que son tan usados ahora, que pues a veces necesitamos también asociar la alegría a nuestro trabajo y más cuando tenemos presión. El mailing list que les vamos a estar informando constantemente de todos estos proyectos y así en todas las herramientas de comunicación de CEGEPLAN. Y pues esto es todo. Ahorita van a recibir en el grupo de directores el icono que nos va a representar a todos los empleados de CEGEPLAN y ustedes lo pueden compartir con todos sus contactos, obviamente con sus grupos de trabajo, para que nos empezamos a sentir más trabajo en grupo y más identificados. Muchas gracias por su atención y los dejo con la secretaria que tiene las palabras de cierre. Para poderme quitar con su permiso la mascarilla, no me dificulta mucho hablar con ella. Pero buenas tardes tengan todos. Disculpen la demora, yo quería de verdad tener este espacio con ustedes y que pudiéramos dedicar un tiempo a conversar. Sin embargo, la coyuntura siempre roba lo relevante y lo importante, porque con la ejecución de los 600 millones que quedaron para aprobación de consejos, ahorita hay muchas reuniones al respecto que teníamos que atender. Sin embargo, quisiera yo pedirles su apoyo para que podamos tener una pequeña conversación sobre el programa de emergencias. Es para mí realmente importante que ustedes sean parte, ¿verdad? Hemos sobrecargado, me atrevería yo a decir, algunas direcciones con las tareas que nos ha incurrido esta emergencia. Y otras no han sido tan parte, no porque no tengan competencias, sino porque la coyuntura y el día a día, ¿verdad? La urgencia lo lleva a ser así. Entonces, quisiera yo preguntarles, o si ustedes me pueden apoyar a levantar la mano, si alguno de ustedes, alguien de su colonia o de su comunidad, les ha preguntado cómo se va a ejecutar o cómo pueden acceder a los 6,000 millones, a los 350 del MAGA, a los 350 del MIDES. ¿Les han preguntado? Solo como a 7, 8. Son a los que públicamente hemos dicho que somos trabajadores del gobierno. Los demás de plano lo esconden y por eso no les preguntan. Pero desde que uno sabe que alguien cercano trabaja en el gobierno, nos empiezan a instigar y a preguntar cómo. Y quiero decirles que mucho de ese cómo se está requiriendo que CEGEPLAN establezca el cómo, porque cuando las instituciones y los ministerios voltean a ver y preguntan, ¿quién puede decir? Y voltean a ver y quieren encontrar las respuestas en CEGEPLAN. Y muchas veces lamento reconocer que no tenemos la capacidad para responder las preguntas que nos hacen. Entonces, para hacer una generalidad, regresemos a
El primer programa que se apoyó fue el FEMER, el Fondo de Emergencia. El Fondo de Emergencia estaba constituido está constituido por 1.500 millones. ¿Dónde va la importancia de todos estos recursos? ¿Estos recursos de dónde están saliendo? ¿O de dónde van a salir? ¿Saben? De la ampliación, pero la aprobación de los bonos, ¿cuál es su fuente de financiamiento? Préstamos. Nos estamos endeudando más. Y eso carga a ustedes, eso duele. Entonces este recurso hay que garantizar que llegue a la sociedad, que llegue a las personas más necesitadas y que no se politice. 1.500 millones que eran primero 800 para fortalecer todo el sistema hospitalario. ¿Qué es eso? Construcción de centros de salud, de hospitales, ampliaciones, mejoras. En esa construcción de centros de salud, ampliaciones, mejoras, ¿quién de SEGEPLAN tiene que ver? Inversión, ¿va? Directamente. Luego, en los 100 millones eran para, de 700, 100 eran para las pruebas, ampliación de laboratorios. Entonces, hay muchas cosas. Yo lo que quisiera es que ustedes vayan viendo cómo SEGEPLAN está involucrado y todas las áreas. Nosotros, algunos siento que están un poco, tal vez es mi percepción y me equivoque, ajenos a, y dicen, no, en eso SEGEPLAN no ingresa, pero casi estamos en todo transversalmente. De los 1.500 del FEMER, 800 eran para esto y 700 estaban distribuidos, 350 para el MAGA y 350 para el MIDES. ¿Cuándo fue aprobado este decreto? ¿Principios de abril o finales de marzo? Este es el 12, ¿va, May? 12 de 2020, va. Entonces imagínense, ya llevamos casi a cerrar el mes. ¿Y cuántos de estos recursos creen que se han ejecutado? Nada. Y es para la emergencia. ¿Y en qué estamos trabados? En hacer los reglamentos, en ver cómo operar. 700 millones, 350 para el MAGA y 350 para el MIDES. ¿Qué se buscaba? Que como son los entes que por costumbre son los que ya dan algún tipo de ayuda a las comunidades, el MIDES a través de bolsas de alimentos, y se recuerdan que el MAGA entrega esas sus bolsas con machetes y herramientas para arar la tierra, y por el otro lado fertilizantes y los cupones famosos. Se suponía que ya tenían una estructura administrativa que podría responder para recibir eso y fácilmente distribuirlo. Pero lo que se encuentra y a grandes luces sobresale es que hay inoperancia de los ministerios. No hay capacidad para, no saben padrones, o sea, beneficiarios a quiénes y procedimientos de los cómo. Entonces, ellos tienen bases de datos, listados a los que siempre se le han entregado la ayuda. Pero si uno va y revisa en el tiempo cómo han sido formados muchos de esos listados, muchos son listados politizados, que el alcalde o el diputado recibieron listado y fueron agregándose los listados. Entonces ahora el señor presidente instruye a que la ayuda de verdad llegue a las personas más vulnerables y que más lo necesitan, que establezcamos cuáles son las áreas rurales con mayores, vamos a ponerlo en términos de la Subsecretaría de Análisis, con mayores necesidades básicas insatisfechas o con mayores condiciones de pobreza. Y entonces el señor presidente se encuentra en una reunión y nadie sabe decirle a quién hay que darle esa ayuda, más que a los que les conviene, alcaldes y diputados, y a quién creen que voltea a ver. A SEGEPLAN, no a mí, a SEGEPLAN, porque él tiene una confianza enorme en SEGEPLAN. Y él voltea a ver y dice,
CEGEPLAN tiene que tener algo. Tiene que tener los listados de cuáles son las áreas rurales y las áreas con mayor vulnerabilidades. Claro, esa información, ustedes saben que viene de encuestas de país y que la información básica la puede dar el INE, pero se supone que el ente de planificación del Estado es el que debiera de usar esta información, correlacionar las variables y poder decir o dar una respuesta. Señor presidente, aquí, mire, aquí está el área más necesitada y donde vamos a resolver y vamos a impactar en tal y tal población. Entonces pasamos de carreras de planificación con la Dirección de Programación Sectorial a la que hemos sobresaturado, porque es quien tiene los contactos directos con los enlaces con los ministerios. Entonces se suponía que ahí iba a ser más fluido elaborar este plan de emergencia, porque el enlace de CEGEPLAN tiene contacto con el enlace de cada ministerio. Pero ¿qué se desnuda en esta emergencia? Que esa relación no es la mejor. Porque para solicitarle información a un enlace de un ministerio, mandamos un memo, un correo, le mandamos a que llene una matriz, de la matriz que tantos días le ponemos de prórroga o de tiempo, y se hace un circuito interminable. No hay una relación en realidad, no hay tangiblemente un sistema nacional de planificación que se sienta y que se vea la coordinación de nuestros especialistas o sectorialistas con los ministerios. Y ahorita eso se evidencia. Entonces necesitamos, les pongo estas debilidades ante las que nos hemos encontrado para que ustedes vayan viendo cómo cada dirección se ha ido involucrada. Sin embargo, hemos tenido el mayor compromiso y el apoyo de algunas personas, porque también digo, aunque a otras se les requiere el apoyo y nada más dicen que no se puede porque acaso ya se levantaron las medidas. Es lo que responden ante una emergencia como esta. ¿Y uno qué puede ante eso? ¿Verdad? O ustedes como director, más que contar con la gente que sí apoya y que sí está comprometida con la causa. Se formula todo el plan de emergencia, el plan de recuperación, porque ¿quién tiene que hacer un plan? ¿Verdad? De país. Es natural que volteen a ver a CEGEPLAN. Bueno, ya teniendo voy a regresar al programa de MAGA y MIDES. Ahora hay que operativizarlo, hacer cómo estos recursos se programan y cómo pueden llegar a concretarse. La ley establece que deben de hacerse reglamentos y o guías. Hay todo un enredo que entonces tienen que ser reglamentos, porque para un programa como el que se va a ejecutar de esa magnitud debe ser reglamento. Pero ustedes van a ver los reglamentos que salieron aprobados la semana pasada y son más conceptuales que decir el cómo, no dicen el cómo. Entonces necesitamos de verdad, yo creo que es hora de que cada una de sus direcciones revise el marco de sus competencias y que no se circunscriba a la inercia institucional que siempre hemos hecho, sino que vean desde sus direcciones cómo pueden apoyar a la emergencia, cómo pueden ayudar, y ni siquiera ayudar, cómo pueden servir a su país, dando metodología, dando criterios para que la ayuda llegue a donde tiene que llegar, para planificar, para programar. ¿A dónde? Alguien tiene que tener respuestas. Y yo creo con todo mi corazón profundamente que ustedes tienen las capacidades, que CEGEPLAN tiene las capacidades, que tiene la información a disposición, que tiene las ideas para saber cómo hacerlo. Lo que se requiere es un poco más de proactividad, de iniciativa, de sumarse a y no que me lo requieran.
1.500 millones eran los del fondo de emergencia. Luego estaban aprobadas algunas medidas sociales. Les dejo esos 1.500 para que ustedes sepan que todavía hay tarea pendiente. Hay que definir los beneficiarios del MAGA y los beneficiarios del MIDES. El MIDES creía que iba a ser su base de datos. Ellos tienen 3 bases de datos que está conformada por los listados que ya les digo, pero el señor presidente les pidió que no, que sean nuevos listados para que de verdad la ayuda llegue a las áreas más afectadas o por las medidas, no tanto por el COVID, sino por las medidas del estado de calamidad. Y al Ministerio de Agricultura le solicitó que sean pequeños productores. Hay una base de datos que el MAGA ya tiene, que son pequeños productores con inseguridad alimentaria severa, que está construida conjuntamente con el Programa Mundial de Alimentos. Sin embargo, esta es la que utilizan ellos o quieren utilizar ante el problema de hambre estacional que anualmente sufrimos. Sin embargo, el desafío que se encuentra ahí es que la idea es cómo generar o dinamizar la economía local. Hay muchos productores que van a perder sus cosechas. ¿Cómo podríamos a través del programa ir y comprar esos alimentos que se van a perder nosotros mismos como gobierno y luego utilizar esos alimentos de la comunidad para entregarlos en las canastas? Y eso genere una economía circular dentro de la misma comunidad, que es lo mismo que sí hemos logrado con el Ministerio de Educación a través de las organizaciones de padres de familia, que ellas mismas compran el tema de la alimentación escolar dentro del área y se genera una compraventa dentro de la comunidad. Eso mismo hay que buscar con MAGA y MIDES para no hacer más de lo mismo, que si la ayuda sigue llegando a las mismas personas que terminan siendo listados privilegiados, listados políticos. Entonces, para que ustedes tengan alguna idea, tarea de cómo hacer cruces de variables para poder determinar nuevas listas de beneficiarios que sí alcancen a mayor población y sobre todo a aquella población que no está registrada en un listado. Medidas sociales. Hay otro programa de apoyo alimentario, bueno, este es el que hablamos, los 300, son 700 divididos 350 entre MAGA y MIDES. El programa de agricultura campesina, los decretos también establecen, y hay otra intervención de SGPlan. En muchos de ellos establece que son 100 millones, pero que 50 pueden provenir de reprogramaciones y 50 que el decreto aprueba. Entonces, ¿qué es lo que dicen muchas de las instituciones? De esos 50 de reprogramaciones ahorita, ni contemos con ellos. Con lo que se puede contar, en este caso, el programa de apoyo alimentario del MAG son 100, pero de una vez están nada más pensando en los 50. Y lo que aquí se piensa es establecer sistemas de riegos en las comunidades, ¿verdad? Hacer compras de kits que puedan instalar y que de una vez se los lleguen a instalar. Pero ahí hay todo un tema de procedimientos sobre la adquisición de los sistemas, sobre a quién se le compra y quién es el beneficiario. Aunque MAGA tiene listados, seguiría siendo la misma gente a la que se beneficia, ¿sí? El programa de bono familiar, que son los 6,000 millones, que fue del siguiente decreto, que el decreto ya establece algunas normas de exclusión o de inclusión de beneficiarios. Porque, por ejemplo, MAGA y MIDES, el decreto establece que tiene que priorizarse a personas adulto mayor, a personas de la tercera edad, y creo que esos dos y uno más. Y en cambio del bono familiar lo que dice es que el criterio que le establece es la tarifa social,
los 200 kilovatios hora. Sin embargo, hay otros dilemas, ¿verdad? Porque muchas veces los hogares que tienen una tarifa social en realidad son rentados, ¿verdad? Y entonces la ayuda no le llegaría al que renta, sino al propietario. Muchos de los propietarios tienen muchas viviendas, entonces recibirían, yo soy propietaria de 3 casas que las rento y voy a recibir por 3 meses 3,000, 6,000, 9,000 quetzales el propietario. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia? Sensibilizar al dueño para que eso lo transfiera al inquilino, o hacer nuevamente cruces de variables. Entonces lo que se está buscando es también establecer la manera, y están pidiendo solicitud o recomendación de SGPlan, y en este caso es quién es el pensante de la SGPlan, o debiera de decirlo, decir a dónde o cómo podría gestarse información para poder establecer quiénes. Gracias, Andrea. Se necesitaría cruces de variables entre información del RENAP, de la SAT, el cruce de que se tenga de la tarifa social, para poder determinar qué personas quedan excluidas primero y qué otras personas quedan que están vivas, ¿verdad? Cruzándolo con RENAP y que pueden aplicar al programa, pero hay que hacer nuevos listados. Entonces yo solo les voy poniendo un poco las debilidades de la formación de padrones de beneficiarios para que ustedes vean que es la principal en la que yo veo que SGPlan puede intervenir y puede acompañar. Hay muchas otras procedimentales, legales y administrativas de los propios ministerios en las que SGPlan no tiene incumbencia alguna, pero en las que voltean a ver a SGPlan, que es el único que podría dar estas respuestas, es en este tema. El programa del adulto mayor, ustedes saben, se les da casi a 100,000 adultos mayores 400 quetzales mensuales. Ya este es un programa que el Ministerio de Trabajo tiene, ¿verdad? Estándar. Lo único que se incrementó es el número de adultos mayores, entonces ellos ya tenían, como ya lo venían ejecutando, ya tenían algunos requerimientos de adultos mayores que ellos solitos se van a inscribir al Ministerio de Trabajo y mire yo cómo puedo acceder a este programa, y a ellos es a los que se les va a ampliar, ¿verdad?, para esta transferencia. El subsidio de la tarifa social, que esos eran los 270, que fue subsidio. Y bueno, hay otros programas que teníamos dentro de la programación de la política general de gobierno y la planificación de las instituciones, que lo único que estamos haciendo con la Subsecretaría de Planificación es buscar que eso se redirija a la emergencia. Por ejemplo, el programa de la alimentación escolar, ¿verdad?, que aunque era en la escuela, ahora lo que se está buscando es que la alimentación se le dé al padre de familia. En muchas comunidades recriminaron que esa bolsita, que para qué servía, pero es que había que comunicar ampliamente que eso es para el niño, no para la familia, ¿verdad?, porque hubo mucha crítica al respecto. El programa del seguro escolar, que ya casi está por adquirirse la póliza para poder emprenderlo y que ahora toma una nueva ventaja, digamos, u oportunidad, dado que no era para lo que se había previsto el seguro. Bueno, en Mineco ustedes saben la acaparación de productos y de alimentos que se ha dado, la subida de precios, y con ello Mineco y la DIACO tienen que responder con mejores competencias. La DIACO no tiene las capacidades para estar supervisando en esa medida, pero ellos se están fortaleciendo para hacerlo. Y el Ministerio de Cultura, que ha lanzado programas en línea para dar a todo a conocer. Pero bueno, yo quería rescatarles, ya les socializaron el plan
más quería yo aterrizar en cómo SEGEPLAN está involucrada en el plan. Desde el proceso de formulación, que ustedes sepan que se formuló acá, ¿verdad?, el plan de emergencia y el plan de recuperación con los insumos de los ministerios y con muchas debilidades, por supuesto, porque casi todo tuvo que ser en 3, 4 días o una semana, que casi hizo que me hospitalizaran a Lica Alonso. Fue una semana de mucha carga y de mucha presión para poder tener listos estos documentos. Y así en cada uno de los programas hay solicitudes en las que SEGEPLAN puede intervenir. Otra institución a la que hemos estado acompañando intensamente es al Crédito Hipotecario Nacional, puesto que hay 2 programas básicamente del CHN, uno que se van a dar créditos a MIPYMES de hasta 1 millón de quetzales y otro que se van a dar con menores criterios a cooperativas, a profesionales de hasta 125,000 quetzales. Pero ahí nuevamente, ¿cómo descartar o excluir? Ya se descartó, ¿verdad?, cualquier personal de gobierno y de los otros 2 poderes del Ejecutivo, los otros 2 organismos del Estado, pero hay todavía información que es necesaria para poder determinar los beneficiarios indicados. Bueno, esto ya lo conversaron, las medidas de seguridad. Solo quisiera que ustedes tengan claridad en que el país, entonces, para atender la emergencia, tiene este plan general, y es un plan que consta de 4 etapas, ¿verdad? Toda la etapa de prevención, que hay personas que dicen la prevención ya terminó, ¿verdad?, y pareciera de que ya vamos hacia la recuperación, pero cada etapa en realidad es cíclica porque seguimos previniendo. La prevención es una, la segunda es la contención, esa es cuando ya se me vino el caso, contener que no se siga expandiendo. La tercera es atender y responder, o sea, cuando ya está el caso, tengo que atender al paciente y responder. Y el cuarto es recuperación. Hay muchos otros programas a nivel mundial, incluso nos llegó hace unas semanas una propuesta del PNUD de cómo deberían de ser los planes. Nuestro plan ya tenía las 3 etapas que PNUD sugería y todavía contiene una más, que es la contención. Entonces, para que ustedes vean la enorme capacidad que los equipos, tanto ustedes como los equipos técnicos tienen, que en algunas veces considero que nos subestimamos como SEGEPLAN, pero cuando comparamos esta clase de producto, por ejemplo el plan, con los planes que tienen otros países, tienen más calidad técnica que muchos otros países. Cuando recién empezamos a hacer el plan, yo pregunté a varios colegas de organismos internacionales si me podían mandar algún plan de otro país, y muchos de ellos me decían, no, si Guatemala es de los que está empezando ya a pensar en un plan. Y no había. Ahora ya pues muchos países lo tienen, pero que ustedes puedan responder técnica y profesionalmente sobre las 4 etapas que tiene, y que cada etapa es itinerante, ¿verdad?, que no concluye. Estamos en cada una de ellas, tanto para el tema de atención en salud como las medidas económicas ante el estado de calamidad y al estado de sitio. Bueno, no sé si hay alguna duda sobre los programas que yo pueda responder, porque las dudas que les estarán preguntando, como les digo, todavía son dudas que el gobierno se está haciendo, y que al contrario necesitamos las ideas y la proactividad de cada uno de sus equipos técnicos para que desde casa ustedes se puedan reunir con videoconferencia con sus equipos y lanzarles estas preguntas, ¿verdad?, en la medida de sus competencias, para poder ir proponiendo soluciones. ¿Algún comentario al respecto? ¿No? ¿Sí? Lic.
Gracias, señora secretaria. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros lo que a nivel de ejecutivos también se está discutiendo, ¿verdad? Porque es algo muy importante y creo que esto, pues, la situación esta que estamos viviendo está poniendo a descubierto falencias que a nivel de país se tienen. Un aspecto importante que usted mencionaba es el aspecto de que no hay información, ¿verdad? Y es un problema serio, no hay información. ¿Cómo llegar a los sectores más vulnerables? Pues necesitamos información, pero la situación la estamos viviendo y tenemos que ver cómo enfrentamos esta situación con la información que disponemos. Tenemos un trabajo realizado sobre las necesidades básicas insatisfechas, pero que no llegan a nivel de municipio para poder focalizar puntualmente, pero es lo que disponemos. Necesitamos de una información que se genera cada 2 años y la próxima información, que es el ENCOI, no está disponible para este año. Se requiere un mapa de pobrezas ahorita que no se tiene y que el disponible es de data de 2014, y con la información del Censo de Población y Vivienda lo único que podemos hacer es utilizar esa información para validar lo de 2014. Entonces no vamos a tener un mapa de pobreza actualizado, pero bueno, la información es básica y tenemos que coordinar esfuerzos institucionalmente porque definitivamente tenemos las capacidades técnicas, estamos con la responsabilidad grande de llevar a cabo no solamente una formulación de un plan, sino concluir con el proceso de planificación de cómo materializar, operativizar ese plan, ¿verdad? Porque ahorita ya lo tenemos ahí, pero hay que llevarlo a cabo y eso requiere también de una coordinación y, claro, tener mucha creatividad en este proceso de sentarse a lo que planteaba Francis al principio, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? Somos servidores públicos. Entonces, ¿cómo atender esas demandas? Tenemos que estar comprometidos con las demandas que la sociedad presenta en esta emergencia y tenemos que entonces dar lo que podemos y todo lo que tenemos de nuestro esfuerzo para poder operativizar este plan general de atención a la emergencia. De modo que aun cuando las instituciones ministeriales pues no tengan toda la disposición de actualizar, pues creo que necesitamos siempre el apoyo de ellos también. Tenemos que ver cómo coordinamos con ellos para poder hacer una realidad los esfuerzos que están detrás de estos decretos que se han emitido para generar los recursos necesarios y que se pueda atender las necesidades de la sociedad. Son recursos que, como usted bien decía, vienen de préstamos y que finalmente va a haber que pagarlos. Hay un costo social también ahí, que allá adelante tenemos que pagar. De algún lado tienen que salir los recursos para cumplir con esas obligaciones. Pero entonces que no sea un esfuerzo por gusto, sino que sea un esfuerzo que vale la pena y que se están logrando los objetivos que se están planteando en este plan. De manera que yo pues me uno al aspecto importante de que si somos servidores públicos es porque tenemos el compromiso, estamos comprometidos para atender esas demandas que la sociedad quiere y resolver los problemas que hoy estamos enfrentando, sin dejar por un lado, los compromisos que también tenemos ya no derivados de la coyuntura, sino del quehacer de la institución, porque nos está absorbiendo esto, pero pareciera como que esto es lo único que tenemos que hacer. No, esto también abre espacios para ver cómo esto lo vinculamos, porque tenemos que estar preparados entonces para situaciones como las que hoy vivimos. Entonces, en el proceso de planificación, esto nos está dando la oportunidad de ver que no tenemos que ver solo porque pensemos hacia el futuro, un plan nacional de desarrollo hacia el futuro para 2030, sino que van a haber coyunturas, hay situaciones que se vienen en camino, entonces tenemos que planificar también para eso, entonces también nos está dando esa oportunidad. Solamente gracias. Sí, muchas gracias. Quisiera construir sobre varias ideas que Elica Alonso decía. Uno de ellos, que la planificación, hemos estado acostumbrados a la planificación de mediano y largo plazo, ¿verdad? Pero no estamos acostumbrados a planificación para coyuntura o planificación para menos de un año, ¿verdad? Incluso la planificación de un año nos cuesta,
¿verdad? Entonces, sí hay que repensar ustedes nuestras maneras de hacer las cosas, ¿verdad? O sea, no podemos seguir con procedimientos que teníamos de hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahora con la tecnología debemos de buscar y este es el momento, ¿verdad? Para adaptar nuestras metodologías, para mejorarlas y poder hacer planificación en corto y en mediano plazo, ¿verdad? Para poder entonces también garantizar que la planificación de largo plazo se cumpla. También exhortarles a la creatividad que Lica Alonso llamaba, puesto que aunque hay esa debilidad que tenemos en la información, que yo sé, no podemos inventar la información que no existe. Sin embargo, otros sí se toman esa tarea. Y si los listados no están, otros los van a hacer. Y no les va a pesar la conciencia técnica. Entonces, con la poca o limitada información que nosotros tengamos, atrevámonos a proponerlo, que seguro va a ser mucho más de impacto social que el padrón que pueda proponer ese alguien más, ¿verdad? Que va a ser un listado hecho a dedo, ¿verdad? Privilegiando a la misma población de siempre. Entonces, ¿quién por la población que no tiene voz, que no tiene cómo irse a inscribir con el alcalde? ¿Quién por esa población? Entonces, con la poca información que tengamos, atrevámonos, ¿verdad?, a proponer, con la limitada información. Y bueno, adicionalmente a eso, quería yo recordarles o hacerles un pequeño anuncio que estamos cumpliendo los primeros 100 días de gobierno. Ayer presentamos los resultados de la Secretaría, los cuales fueron celebrados. Ahí vamos a estar compartiendo con ustedes un video de los primeros logros. Sin embargo, hay muchas cosas que teníamos programadas y que vienen de obra de arrastre de la administración pasada que todavía no se han concluido, ¿verdad? Programas que ustedes ya tenían fechados para entregar al 30 o al 15 de abril, al 15 de abril y que no se han concluido. Entonces, esos seguirán siendo procesos de arrastre este mes y esperamos que se concluyan en abril, porque ya vamos a empezar a iniciar a implementar nuestro nuevo plan estratégico institucional que pronto les daremos a conocer y el cual hemos estado construyendo este tiempo con base en todo el proceso de reestructura. Entonces, algunos logros relevantes que se van a estar compartiendo, ya no se los voy a mencionar ahorita, pero que en el video los vamos a estar compartiendo y también cada una de sus subsecretarías pues podrán conversar. Asimismo, quisiera aprovechar la jornada para presentar, tomarnos el tiempo para presentar a algunos directores que se están incorporando al equipo de SGPlan y algunos ascensos, que aunque ustedes ya lo han visto en la página de SGPlan, no está de más que no nos saltemos ello. Quisiera presentarles a la licenciada Francis Masek, si se puede poner de pie. Ella es la directora de comunicación social y pues ya no tenemos mucho tiempo para hacer una breve reseña de toda su trayectoria profesional, pero sin duda lo es. Cuenten con ella, ¿verdad? Es una gran profesional y que va a estar acompañándonos en este proceso, ya lo ha estado haciendo y pues cada uno de ustedes se podrán ir conociendo. Por allá nos acompaña la licenciada Andrea Fernández, directora de gestión de la cooperación, de gestión, negociación y contratación de la cooperación para el desarrollo. Bienvenidas, ellas dos son de reciente incorporación. Luego hay algunos ascensos que yo no había tenido la oportunidad de mencionar, pero voy a recordar. Acá está Betsabe Arrechea, que era subdirectora de programación, ahora es la directora de programación sectorial. Astrid Villacorta también es un ascenso, era subdirectora de análisis de la inversión, ahora es la directora. Así que más mujeres al poder. Bueno, yo lo había notado, pero allá Eddie Cuá también es ascenso, ¿verdad? Es el director de preinversión. Neri Búcaro, subdirector de
planificación sectorial. Vamos viendo. A Álvaro, yo creo que lo habíamos presentado alguna vez. Continuando. Cosme Herrera, director de planificación territorial. ¿Se me escapa alguien, Gaby? Rina de León, es un traslado, ¿verdad? Ahora ella nos está acompañando en la dirección de análisis y seguimiento a planes desde la Subsecretaría de Planificación. Creo, ¿verdad? Alguien que se recuerde, por favor. Sí, perdón, en la Administración General, la licenciada Maribel Bamaca, ella también es un ascenso, es la directora administrativa. Y Gisela Divas, que por ahí ya les conversó rápidamente, es la directora de recursos humanos, ¿verdad? Son como 14, 15 ascensos y 2 ingresos. Entonces, en estos 100 días, pues hemos estado un poco apropiándonos, ¿verdad? Incorporándonos, integrándonos como equipo. Entonces, agradecerles a cada uno por su esfuerzo, por el tiempo extra y los esfuerzos que han dedicado, los sacrificios que cada uno de ustedes ha hecho en estos días, y sin duda es una cosecha para sus familias y para el país, como ya se va a estar trasladando en esta campaña. ¿Sí? ¿Hay alguna duda ahí? ¿Un comentario? Por favor. Sí, gracias. Yo solamente tengo un comentario adicional a lo que se ha vertido ahorita. Creo que, bueno, primero felicitar al equipo por este esfuerzo de concretar un plan de acción inmediata, una coyuntura bastante particular. Pero creo que uno de los desafíos que queda en términos de hacer efectivo el plan es la parte de focalización. Y ahí quisiera hacer algunos comentarios. Recientemente me compartieron una información que se trabajó en SEGEPLAN para apoyar el tema de la focalización en el Ministerio de Desarrollo Social, esos 350 millones para atender a familias. Se les propuso determinada información, sin embargo, creo que para los efectos, lo conversábamos con las personas que estuvieron trabajando en esa propuesta, lo conversábamos y les decía que para efectos de focalización, que es lo que se requiere ahorita, digamos, quiénes serían las personas que efectivamente deberían de ser beneficiadas por la activación de ese programa, pues la información tiene que ser muy explícita. Y se está planteando alguna información bastante general sobre, digamos, distribución de población urbana y rural a nivel municipal, pero no tiene, digamos, ese sentido de focalización de a quienes necesariamente se tienen que atender. Y entonces acá quisiera hacer una recomendación, y es en términos de la información más actualizada que tiene el país en términos de información demográfica, es el censo de población y es el censo del 2018. Ahí hay mucha información que se puede explorar y que puede de alguna manera contribuir a hacer ese esfuerzo de focalización de no solamente las intervenciones del Ministerio de Desarrollo Social, sino de cualquier otra intervención que se tenga como parte del plan. Y la recomendación es que si se pudiera de repente a nivel de autoridades, que es creo lo más conveniente, se pudiera solicitar al INE la que compartiera la base de datos, pero la base de datos total, digamos, del censo de población, y hacer una consulta, y esta es una consulta de carácter jurídico, porque en la Constitución Política de la República, bueno, ¿por qué esto? Es que el censo tiene información desagregada, digamos, hasta lugares poblados, y se puede llegar, digamos, hasta ese nivel de focalización. Pero hay una reserva en la Constitución Política de la República de que no se puede socializar información sensible, es decir, el nombre, la dirección, etcétera. Entonces, por eso la intención de hacer una consulta jurídica. Yo no sé si en el ámbito de un estado de calamidad como el que está vigente en el país, se puede hacer uso, digamos, no necesariamente pública, pero sí, digamos, para efectos de hacer análisis de focalización.
porque ahí tenemos, se hizo con el censo, bueno, todo el proceso técnico no lo conozco muy bien, pero sí sé que se levantó, digamos, se hizo una nueva cartografía demográfica en el país, y eso implica, digamos, que se llegó hasta identificar a la persona por nombre y apellido y por dirección, digamos, de residencia, que fácilmente, como lo decía, el censo tiene otras variables que pueden ser cruzadas, y acá retomo lo que ya decía el licenciado Alonso, el tema de necesidades básicas insatisfechas, que es una aproximación a medir condición, digamos, de pobreza en los hogares. Y entonces, si tenemos esa información, digamos, utilizar esa información con un carácter técnico, ¿sí? No para hacer pública la información de los nombres y las direcciones, pero sí para hacer un cruce de información entre, digamos, la información demográfica que está planteada en el censo y otras variables que también están recogidas en el censo en términos de condición socioeconómica de las personas, y de alguna manera poder determinar, digamos, el grado, hacer un esfuerzo por focalizar a las personas, o identificar más bien a las personas que podrían ser objeto de algún beneficio dentro del marco, digamos, del plan. Pero eso conllevaría, digamos, por un lado, el análisis jurídico, digamos, en términos de esa disposición, y por el otro lado, la disposición de la base de datos completa, o un trabajo coordinado entre SEGEPLAN y el Instituto Nacional de Estadística, de tal manera que se pueda hacer. Yo creo, obviamente hay limitaciones de información, pero creo, y tal vez me atrevería a decir, estoy seguro que a través del censo de población, de la explotación de la base de datos del censo de población, se puede hacer un ejercicio de focalización que sea muy conveniente para lo que se está requiriendo a partir del plan. Pero eso requiere, digamos, la activación de procesos de gerencia, digamos, de autoridades para la autorización de la base de datos. La que compartieron a SEGEPLAN, según me contaban los compañeros que han sido parte, no necesariamente es la base completa, entonces no se tienen limitaciones para hacer este tipo de usos, y necesitaríamos la base de datos completa, además de personas que tengan la capacidad para trabajar la base de datos a través de cualquier paquete informático, y de alguna manera hacer, digamos, levantar esos nuevos listados de personas que podrían ser parte de este proceso de focalización de las intervenciones que están consideradas en el plan. Creo que es muy factible hacerlo, y sería, digamos, un ejercicio que no solamente sentaría bases para hacer este plan, sino que también sentaría bases para armar un proceso de identificación de posibles beneficiarios ante iniciativas de desarrollo que se puedan proponer en adelante, sobre la base, digamos, de esa articulación o vinculación de un conjunto de variables que deberían de ser parte de este esfuerzo de focalización. Gracias, José Luis. Pues sin más tiempo que perder, ¿verdad? Sentémonos, hagámoslo. Los que se quieran sumar, aunque no esté en sus funciones específicas, pero que se quieran sumar, pues son bienvenidos, ¿verdad?, a la causa. Aquí nos podemos quitar el cargo, digamos, funcional que tenemos, y cada uno de ustedes son profesionales, ¿verdad?, y con ello y con otras capacidades adquiridas que pueden contribuir sin duda. Incluso las áreas de la administración general han acompañado, sé decirles, la dirección financiera nos ha acompañado en la definición de áreas técnicas, ¿verdad? Entonces hay personas de la administración general que también se pueden sumar. Esto no solo es cuestión de las subsecretarías, ¿verdad?, sino de toda la SEGEPLAN. Y yo creo que este equipo puede levantar, ¿verdad?, así se lo propone. Entonces, ya se terminó de planificar, ¿verdad?, qué vamos a hacer, cómo vamos a responder a la emergencia. Ahorita pasa al momento más relevante, que es ejecutar, ¿verdad?, hacer que el plan llegue y cobre vida, ¿verdad? Y parte de esa operativización es de la que nosotros podemos acompañar. Hoy más que nunca, aunque algunos de ustedes en su momento me hicieron dudar, pero hoy más que nunca creo en las 10 prioridades nacionales del desarrollo, siguen siendo vigentes, ¿verdad? Hoy en los procesos de inversión hablábamos y decíamos, es que aunque quisiéramos establecer otro tema, esas son las prioridades, ¿verdad? O sea, siempre va a seguir siendo agua, saneamiento, salud, educación, reducción de la pobreza y protección social. Entonces, este no es un ejercicio que va ajeno a las prioridades, contribuye, porque en la medida que nosotros
podamos proveer el pescado, como dice el señor presidente, pero a la par también la manera para pescar, estamos contribuyendo con el desarrollo de mediano y largo plazo. O sea, hay gente que necesite que se le enseñe a pescar, pero hay otra que en estas circunstancias necesita todavía que se le dé de comer, ¿verdad? Porque perdió sus maneras de recibir esos ingresos. Entonces, con este análisis, no será la contribución de ir a armar las cajas y de estar entregando, pero con este análisis podemos contribuir mucho más e impactar en la ejecución del plan. Así que yo les agradezco en nombre del señor presidente y del equipo de gobierno estos 100 días que hemos tenido, y si no hubiera alguna otra duda o comentario, por favor. Sí, gracias. En la misma línea de lo que decía José Luis, y pensando en que los comentarios que se han recibido de los listados que los alcaldes van a realizar han sido pues comentarios en donde deja mucha duda, precisamente la parte política mezclada con la necesidad. Entonces pensaba que si con estos planes locales para la atención de la emergencia fuera prudente incluir a los consejos de desarrollo, porque ahí hay representación de varios sectores, para que si bien no realicen los listados, porque tal vez no tienen las variables y no tienen la forma de establecerlo directamente, sí puedan realizar una validación a través de los comunes y de los COCODES incluso, para que estos vayan más respaldados y no sea lo que pareciera una decisión unilateral municipal para poder entregar esta ayuda familiar, ¿verdad? Únicamente. Definitivamente territorializar al plan de la emergencia en planes más locales es ideal, ¿verdad? Porque entonces ya va a ser una manera de que tanto los consejos como las municipalidades puedan decir, no, es que eso está en el plan, ¿verdad? Entonces, influir, y nuevamente, que era la conversación que teníamos esta mañana, redirigir a las mismas prioridades que ya están establecidas dentro de la tipología, ¿verdad? Es un buen aporte, y también esa sería otra iniciativa o proyecto que estaríamos emprendiendo, que ya lo habíamos hablado con el director de delegaciones, territorializar el plan, ¿verdad? A través de los consejos. Entonces, los que se quieran sumar a eso, pues también es oportuno. ¿Algo más? Cerramos. Bueno, muchas gracias entonces, que tengan muy buen provecho.